Doctrina para la Vida. También a los que se encuentran en la plataforma Zoom, sean bienvenidos a este nuevo culto de Doctrina para la Vida y les ruego que ahí donde están, hermanos, inclinemos nuestro rostro y cierren sus ojos para dedicarle este momento al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor, porque nos tienes en un nuevo culto de Doctrina para la Vida, Señor, un jueves más, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, que este culto, Señor, sea dirigido bajo tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, atesorarla en nuestros corazones, Señor, y sobre todo ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos presentes, Señor, y también por los hermanos conectados en la plataforma Zoom, Padre. Todo esto te lo agradezco y lo dejo en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, tendremos una breve lectura bíblica, la cual se encuentra en el Salmos, capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora tendremos la presentación de los himnos de nuestro himnario Celebremos su Gloria con nuestro querido hermano Oscar Zelaya y nuestra querida hermana Dunia. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Y dice la palabra de Dios en San Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Has tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios.
bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, ha llegado el momento de que oremos por los diezmos y por las ofrendas, y les pido que con reverencia hagamos esta oración. Gracias, Señor, porque tú nos provees siempre, Señor, porque nunca nos dejas desamparados, Padre. Te agradezco, Señor, por los hermanos, Señor, que van a ofrendar el día de hoy, Padre, con gozo, Señor, de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pido que también bendigas a aquellas personas, Señor, aquellos hermanos, Señor, que sufren carencias, Señor. Que sigas, Señor, proveyendo para la construcción de tu templo, Señor, que es para tu gloria, Señor, y no para gloria nuestra, Padre. Te pido, Señor, que bendigas estos diezmos, Señor, y estas ofrendas en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, ha llegado el momento de la palabra. El día de hoy tenemos un video presentado por el pastor Evis Luis Carballosa con el tema Enfoque teológico del Evangelio de Juan, parte número 3. Un breve vistazo a ese texto que el hermano mencionaba anoche. En Hebreos 1:5 dice allí Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido, de qué manera fue engendrado Jesús? Y es importante siempre, como dije ya en la hora anterior, mirar el contexto. En el Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En la vida terrenal de Jesús, vida humana, él, como dice la Escritura, en Lucas 1 y en Mateo 1 y 2, el Señor nació, fue engendrado, fue concebido en el vientre de la Virgen María. El Mesías, además de ser Dios, tenía que salir de la estirpe, de la raíz de David. Por eso el Señor fue concebido por María, quien era de la familia de David. José también era de la familia de David, pero José no era padre físico de Jesús. José fue padre adoptivo de Jesús. José adoptó a Jesús.
¿Por qué lo adoptó? Para poder cederle todos los derechos al trono de David. La promesa de Dios en lo que se llama el pacto davídico. Pacto davídico se encuentra en 2 de Crónicas 7, del 12 al 16. Dios le promete a David darle una casa, darle un reino, darle un trono. De manera que el Mesías tenía que proceder físicamente de la raíz de David, del linaje de David. Pero además de eso, el Mesías no solo sería rey, según 2 de Samuel 7, del 12 al 16, el Mesías no solo sería rey, sino que el Mesías sería 2 cosas más. Sería profeta y sería sacerdote. ¿Qué es un profeta? Profeta es una persona que representa a Dios delante de los hombres. Es un profeta. Es una persona, un hombre que representa a Dios delante de los hombres. Sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Y el sacerdocio, según la ley, fue dado a Aarón y a los levitas. No a todos los levitas, sino a los que descendían de Aarón. Por eso en el libro, la Epístola a los Hebreos, dice que de la tribu de Judá nunca hubo sacerdote. Y esa es la realidad. Hubo algún rey que quiso hacer la función de sacerdote y Dios lo castigó con lepra, porque el sacerdocio era para los levitas que descendían de Aarón, no para otros. ¿Qué tuvo que ocurrir? Dios tuvo que poner fin a la ley en su aspecto ritual. Y es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo es declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Pero ¿qué ocurre? Nuestro Señor muere en la cruz. Señor Jesucristo vino al mundo a hacer ciertas cosas. ¿A qué vino al mundo Jesús? ¿A qué vino? Bien. Bien. Pero eso es solo una cosa. Ya veo que no habéis captado todo lo que he estado enseñando de San Juan 1:1. No, por favor, esto no es broma. Cuando hablo en serio, no te rías, que no es broma. No es broma. ¿A qué vino Jesús? A manifestar a Dios, enseñar a los hombres
quién es Dios y cómo es Dios. Eso es lo primero que Él vino a hacer. Por eso dice el texto, en el principio el verbo era. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y anoche invertí tiempo y hablé de lo que Pablo dice en Colosenses. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Imagen es manifestación y representación. Entonces Él vino en primer lugar a manifestar a Dios. Él vino a dar a conocer cómo es Dios, a manifestar al Padre y a manifestarse a sí mismo como Dios Hijo. Entonces, si Él muere, para que pueda sentarse en el trono de David, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que resucitar. Y a eso es a lo que se le llama engendrar. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, te levanté del sepulcro, de entre los muertos. ¿Para qué? Para que puedas sentarte como rey mesiánico en el trono de David. Esa es la cuestión. Por eso dice ahí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese no es un hoy, dicen algunos predicadores, el hoy eterno, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la resurrección de Cristo de entre los muertos, para que pueda ocupar el trono de David como rey mesiánico. Por eso es, como leíamos anoche, la explicación que Pablo dio en una sinagoga. Dice allí el texto, en Hechos capítulo 13, Pablo está predicando y enseñando en la sinagoga. Fíjese, vamos a otra vez el trabajo de mirar el contexto. Dice en el capítulo 13, versículo 27, leo desde ahí para ahorrar un poquito de... Bueno, vamos a leer el 26 también. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Muerte y sepultura, ahí están, mire, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos, resurrección. Y él apareció durante muchos días, que fueron 40 días, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. A ver, cuando dice ahí, los cuales ahora son sus testigos, ¿qué significa eso? Bueno, parece que no significa nada, porque no oigo nada.
No, mire, testigo, ¿de qué está hablando ahí? De la resurrección. ¿Son testigos de qué? De su resurrección. De eso se trata. Son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo lo ha cumplido? Mire cómo. Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, tiene que ver con la resurrección de Cristo. ¿Resucitado para qué? Para que se siente como rey mesiánico en el trono de David. El reino es un tema importantísimo en el Nuevo Testamento y particularmente en los Evangelios. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Misericordias fieles de David es la promesa que Dios hizo a David. De tu descendencia habrá uno que se siente en tu trono para siempre. Y esa es la cuestión. Habrá un rey mesiánico. ¿No fue eso lo que le dijo el ángel Gabriel a María? Lucas 1, 30 al 32. ¿Qué le dijo el ángel? Concebirás y darás a luz un hijo. ¿Eso se cumplió o no? ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo se cumplió? ¿Figuradamente? Literalmente. Y darás a luz un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Eso se cumplió? ¿Cómo se cumplió? Literalmente. Y luego dice, y el Señor Dios le dará el trono. ¿Cuál trono? De David su padre. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Hay que leer la Biblia. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pregunta, muéstrame una página de la historia hasta el día de hoy que diga que Jesucristo en alguna ocasión se ha sentado en el trono de David y que ha reinado sobre la casa de Jacob, es decir, la nación de Israel. ¿Cuándo? Nunca. Pero Dios es fiel a su palabra y eso se tiene que cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? Literalmente. De manera que, cuando el texto dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, eso es para que el Señor se siente en el trono de David. Y fíjese qué interesante esto, más que interesante, cuán importante. Cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez, ¿va a regresar o no? Cuando Él regrese, Él va a ser el único judío que va a poder demostrar fehacientemente que tiene todo el derecho de sentarse en el trono de David. El único. Nadie le podrá disputar ese privilegio. Y así va a ser. Muy bien, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y ahora había algo aquí que quería mostraros. A ver dónde está Isaías.
me puedes proyectar ahí esta cosita. Esto es una ilustración, y enfatizo esto de la Trinidad. Es una ilustración porque no hay manera, la Trinidad no hay manera de decir es como esto, es como esto, es como esto. No hay manera de hacerlo. Entonces esto es solo una ilustración. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hubiese sido una herejía haber puesto al Hijo aquí y al Padre aquí y al Espíritu Santo aquí. No. Pero esto es lo que quiero que veáis. En este triángulo que está aquí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Eso lo enseña la Biblia. Pero el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. No sé de dónde tomé esa ilustración. Quizá fue de algún libro del doctor Ryrie o de algún otro autor. No es original, solo lo tengo ahí para que vosotros lo veáis. Que entendáis un poquito. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, porque los tres participan de la misma esencia. El Padre no es el Hijo, porque el Padre es una persona divina. El Hijo es una persona divina. El Hijo no es el Espíritu Santo, porque igual que el Padre, igual que el Hijo, el Espíritu Santo también es una persona divina. Persona es un ente que tiene voluntad, que tiene sensibilidad, que tiene autoridad, tiene ciertas características. Dios nos hizo a nosotros personas. Por eso nos creó, Dios creó al hombre, Génesis 1, 26 y 27, de paso, supongo que para el mes de mayo o junio saldrá un comentario que escribí acerca del Génesis, que en castellano hay prácticamente nada. De manera que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque Dios no tiene forma física. Dios, para poder hacerse visible, le dio un cuerpo a nuestro Señor por medio de Santa María la Virgen. Pero Dios no tiene cuerpo físico. Lo dice allí en San Juan 4, 23 y 24. El que estuvo anoche aquí, que se fije en sus notas, que seguramente copió esa referencia. ¿Qué dice San Juan 4, 23 y 24? Bueno, mientras lo buscáis. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. De paso, ¿veis? Dios no anda buscando otras cosas. ¿Sabe lo que Dios busca? Adoradores.
24. Dios es espíritu. Fíjese, si usted aplicase la regla de 3 de los testigos de Jehová, tendría que traducir eso diciendo, Dios es un espíritu. ¿A quién se le ocurre tal barbaridad? No, el texto dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo adoramos a Dios? En espíritu y en verdad. Mire, póngame atención a esto. Yo nací en el catolicismo y mi niñez la viví en el catolicismo. Pero el catolicismo romano es una blasfemia, porque Dios repudia la idolatría. Si Dios es espíritu, ¿quién puede hacer una imagen de Dios? ¿Qué dice San Juan 1:18? Lo vimos anoche también. A Dios nadie le vio jamás. Es una acción puntual. A Dios nadie le vio jamás. ¿Qué más dice? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, y yo les aclaré anoche que ahí la palabra unigénito debe de traducirse único, no unigénito, porque Él no fue engendrado. Y la palabrita griega y monogenes significa clase única. Algunos manuscritos, fíjese, algunos manuscritos dicen el unigénito Dios. Otros dicen solo el unigénito. El único. Entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque Dios dio al hombre en sentido limitado algunas de sus características. Dios es personal, Dios creó al hombre como persona. Dios tiene autoridad última, final. Todo poder Dios dio al hombre autoridad limitada. De manera que Dios dio al hombre capacidades en un sentido limitado, por supuesto, semejantes a las que Dios tiene. Cuando uno estudia el libro del Génesis, me pasé varios años estudiando el libro del Génesis, uno se da cuenta de tantas cosas. Dice que Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto del árbol que da el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Es así o no? Sí. Cuando el diablo le aparece a Eva, ¿qué le dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis. Eso no fue lo que Dios dijo lo contrario. Comed de todos, menos de uno. Porque ese árbol que da el fruto de la ciencia del bien y del mal tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia. Y luego el diablo atribuye a Dios ideas malvadas. Dios sabe que si comes del fruto de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos. Conoceréis el bien y el mal. Y en tercer lugar, seréis como Dios. 3 cosas. Y es
importante recordar que esas fueron exactamente las tres cosas que el diablo utilizó en el monte de la tentación. Dice el texto en Génesis que la mujer vio el fruto que era codiciable para comer, para satisfacer el cuerpo. Y el diablo le dijo a Jesús, dile a estas piedras que se vuelvan pan. El Señor había estado 40 días y 40 noches sin comer. Satisface la necesidad física de tu cuerpo. Y luego dice que el diablo llevó al Señor al pináculo del templo. Échate abajo. Ahí está lo espectacular. Serán abiertos vuestros ojos. Conoceréis el bien y el mal. Y luego lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Gloria personal. Y en los tres casos el Señor apeló a la palabra de Dios. Apeló a la palabra de Dios. De paso, ¿cómo es que el diablo le dice a Jesús, le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, si te postras y me adoras? ¿Cómo es que el diablo hace eso? Bueno, otra vez, si uno lee su Biblia, como debe de leerla, miren lo que dice en el pasaje paralelo, en San Lucas capítulo 4, dice el texto, versículo 6, bueno, leo el 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Mire, ¿por qué? Versículo 6 al final. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. En su juicio soberano, Dios dio los reinos, que en el texto original es singular. El reino del mundo lo entregó a Satanás. El reino del mundo era para Adán. Adán debió ser el rey del mundo, el virrey de Dios, el representante de Dios en la tierra. Pero por la desobediencia, Dios quitó ese privilegio de Adán y lo entregó a Satanás hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, Él va a derrotar a Satanás, lo va a aplastar, la cabeza de la serpiente será aplastada
y el reino será del Señor. Fíjese lo interesante, lo importante de esto. El plan de Dios no ha fracasado. Dios sigue llevando a cabo su plan. Solo que no va a cumplirlo a través del primer Adán. Lo va a cumplir a través del postrer Adán. Postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo, quien va a reinar en este mundo como Rey de Reyes y como Señor de señores. Y el reino y la potestad y la autoridad y la gloria serán de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, si uno lee la Biblia con detenimiento y cuidado, fíjese en el libro de Hebreos, capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos, que comienza con un por tanto. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego habla de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Eso no significa en modo alguno que alguien puede perder su salvación. Por ahí hay algunos que enseñan la inseguridad de la salvación, cuando la Biblia enseña la seguridad de la salvación. Fíjese lo bondadoso que es Dios. Si tú eres salvo, aunque quieras perder tu salvación, no puedes. Fíjese qué bueno es Dios. Y hay algunos por ahí que están asustando a la gente y enseñándole que pueden perder su salvación. Dice el texto, allí en Hebreos 2, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esa salvación nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y ahora viene el texto al que quiero que prestéis atención. Versículo 5. Mire lo que dice. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y fíjese lo interesante, el autor de Hebreos, que es muy ordenado al escribir, dice acerca del cual estamos hablando. La epístola a los Hebreos habla del mundo venidero. Y mire el versículo, siempre ha estado ahí ese versículo, siempre. Nunca se ha movido de su sitio. Mire lo que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Lo que quiere decir es que este mundo en el cual estamos ahora, Dios lo ha sujetado, lo ha puesto debajo de la potestad de ángeles. Pero el mundo venidero no. El mundo venidero es el reino, el milenio. El mundo venidero va a ser gobernado por el Mesías. Él va a ser Señor absoluto, Rey de Reyes
y Señor de señores. Y os voy a dar una sugerencia. No tengo versículos para decirte aquí está este, aquí está este, aquí está este. No. Pero me parece que leyendo la Biblia puedo entender lo siguiente. Cuando Dios creó todo lo que creó, si no te ofendes, cuando Dios creó la creación, lo primero que Dios creó, lo primero de todo que Dios creó, fue los ángeles. Antes que nada, Dios creó los ángeles. Y Dios los creó todos a la vez. Los ángeles fueron todos creados a la vez. Y no hay parentesco entre ángeles. Los ángeles no tienen hermanos, ni primos, ni tíos, ni abuelos, ni abuelas. Y por supuesto, mucho menos suegra. Me contaron hace un tiempo de un catracho que fue a Palestina con su familia. Llevó a toda la familia. Y entre ellos llevó a su suegra. Y andaban recorriendo allí la Palestina, todo, y recorrieron. Y la suegra de este señor comió algo que le hizo daño, ¡pum!, se murió. Bueno, la familia estaba triste, comenzaron a hacer las diligencias y él dijo, no, yo voy a expatriar el cadáver de mi suegra. La preparen y la mando para Tegucigalpa, un poquito lejos de Cihuatepec. Prepárenmela y me la mandan allá. Bueno, prepararon y viene de la funeraria allí en Jerusalén. Oiga, mire usted, ¿por qué le va a costar $5,000 expatriar el cadáver de su suegra para allá? Tierra aquí. No. Aquí no. Aquí no, porque me han dicho que aquí los muertos resucitan. Entonces el hombre no quería enterrar a su suegra allí en Jerusalén, porque allí los muertos resucitan. Bueno, Dios creó a los ángeles primero que nadie. Y esto es lo importante, esta es la verdad teológica que sugiere. Dios creó una esfera celestial, cuando digo celestial, ahí en el aire, no en el cielo, en el aire, en el texto, cielo tiene que ver con el firmamento. Por ahí, por algún sitio, Dios creó una esfera para los ángeles. Y Dios creó la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que la Biblia no dice que Dios creó los cielos y Marte, Júpiter, Saturno. No, dice y la tierra. Dios creó esa esfera celestial para los ángeles. Y la tierra, Dios la creó para el hombre. No busquéis seres humanos como nosotros en Marte, ni en Júpiter, ni en Saturno, ni en la Luna. Seres humanos como nosotros están aquí en la Tierra. De manera que, repito lo que acabo de decir,
Dios creó esa esfera celestial para los ángeles y creó la tierra para el ser humano, para el hombre. ¿Qué ocurre? Que después de haber creado al hombre, Satanás, Lucifer, y supongo que algunos de sus secuaces, invaden la tierra. Satanás invade la tierra. Se mete en un territorio que no es el suyo, territorio que no fue creado para él. Y ese es el grave problema. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, allí está la serpiente que enmarca, que personifica a Satanás. Satanás habla a través de la serpiente. Y Dios, por la desobediencia del hombre, lo dice Pablo en Romanos 5:12, por la desobediencia de un hombre entra el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres, hombres y mujeres, por cuanto todos pecaron. De manera que Dios judicialmente entrega el control del reino del mundo. No la autoridad final, esa a Dios no se le entrega a nadie. Pero Dios entrega una autoridad limitada a esos demonios, Satanás y sus ángeles. Leyendo la Biblia otra vez me da la impresión de que los gobiernos de la tierra, incluyendo el de España, incluyendo el de Honduras, los gobiernos de la tierra, todos están tremendamente influidos por fuerzas satánicas. Fíjense cómo es la cosa, piensen esto. ¿Dónde viven los reyes? Dígalo. En palacios. Un palacio es como un templo. ¿Qué hacen los reyes? Construyen un palacio que es como un templo porque él se considera un dios. Los faraones de Egipto, los reyes de Babilonia, los de Siria, todos se consideraban dioses. Por eso cuando estudiamos la historia de Israel, vemos que el rey de Israel debería de caracterizarse por la humildad, ser manso y humilde, porque el rey debería de ser un representante de Dios y cuidar del pueblo, pastorear al pueblo como un representante de Dios. Bueno, ¿qué dice el texto de Hebreos 2:5? Porque no sujetó a los ángeles. Sujetar ahí es hipotazo, poner debajo. El mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es el que Jesucristo va a establecer aquí en este mundo. En el mundo venidero va a haber algunas cosas que no las vemos hoy, ni el mundo ha visto. ¿Cuáles son esas cosas?
Esa es una. Paz. Esa es otra. ¿Qué más? Bueno, eso viene con la paz y con la justicia. Santidad. Todas esas características. Por eso Jesucristo es nuestra justicia, dice Jeremías 23:6. Su nombre será Yahvé Zidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. Su nombre es Yahvé Shalom, Jehová, nuestra paz. Y eres Yahvé Kadosh, Jehová, santidad. Eso no lo vemos en el mundo. Hay algunas personas que creen que ahora mismo estamos en el reino. Han equivocado. Cristo enseñó a los discípulos a orar diciendo que Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre, ¿qué más? Venga a nosotros tu reino. Cuando el reino venga, la voluntad de Dios va a ser hecha en la tierra tal como es hecha en el cielo. Y eso no está ocurriendo hoy. Muy bien. ¿Entendéis esta cuestión? Esta ilustración. Sí. Sí. ¿Qué quieres? Bueno, no quiero que nos metamos en otras cuestiones, que no es el tema que estamos tratando, pero solo para aclarar. ¿Entendéis lo que dijo el hermano? Leyó un versículo de Judas que habla de ángeles que están en prisiones eternas. A ver si soy capaz de explicar esto de una manera sencilla. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, el ángel de luz, Lucifer, como se le llame, se rebeló contra Dios. Dice Apocalipsis capítulo 12, nos da a entender, dice que una tercera parte de las estrellas del cielo, posiblemente ahí las estrellas del cielo se refiera a ángeles. De todos los ángeles que Dios creó, una tercera parte se rebeló contra Dios. Eso debió de haber sido un número grande. Entonces Dios, en su plan, en su diseño, porque nada sorprende a Dios, nada es casualidad delante de Dios. Dios es autor de un plan perfecto. Él no es el autor del pecado, pero es autor de un plan que incluye el pecado. Bien, de esos ángeles que se rebelaron, estas son mis palabras ahora. Dios dividió la totalidad de esos ángeles en tres partes, tres sectores. Un sector es el que habla Judas, esos están en prisiones eternas, de allí nunca van a salir. Hay otro sector que va a ser suelto cuando tenga lugar en la tierra la gran tribulación. Esto lo enseña Apocalipsis capítulo 9. Y hay
un tercer sector, que son los demonios que han estado sueltos, lo estuvieron en los días del Señor, en los días de los apóstoles, y posiblemente hoy anden también sueltos en algún sitio. Yo he estado en algunos lugares donde me he sentido amenazado, me he sentido espiritualmente sorprendido por la presencia satánica en ese sitio. Hay lugares en la tierra donde hay una tremenda presencia satánica que a veces no nos damos cuenta. He estado en algunas partes de Haití, el país más pobre del mundo. Es terrible la pobreza allí y la calamidad. Pero los que algunos no saben es que Haití, una república de africanos descendientes de los esclavos de hace años, Haití es el único país que yo conozco que 3 veces en su historia oficialmente ha sido dedicado a Satanás. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay tanta miseria? Eso lo explica. No es difícil ver en Haití andar por las calles lo que llaman zombies. Son personas que están muertas pero parece que están vivas. Y todo eso tiene que ver con satanismo. En Europa hay países donde hay satanismo. Y supongo que por acá, por América Hispana, vosotros tenéis que conocerlo mejor. Hay lugares donde la práctica del satanismo y del ocultismo, y Honduras. México, Brasil y Honduras, ¿o no? En Honduras no. No tanto. ¿Cómo lo sabe usted que no tanto? Dígame, no, quiero enterarme. Porque nosotros vivimos acá y nosotros sabemos que hasta Bueno, dónde llega. pero en Brasil, ¿cuántos habitantes hay? Hay muchos. Y a lo mejor en porcentaje hay más aquí que allá. Hay que verlo, porque siempre la hierba está más verde del otro lado. No, es así. Y no tiene que ver con ignorancia intelectual o académica, porque hay países europeos donde hay gente de educación que practican el satanismo y el ocultismo. Escuche, hay militares de alto rango, generales que están en eso. Hay médicos que están en eso. Hay abogados que están en eso. Profesores universitarios que están en eso. Entonces, no se trata de ignorancia. La gente a veces, disculpen que haga esta digresión, pero miren, decidme dónde hay más paganos en el mundo. ¿Dónde hay más paganos? Para ahorrar tiempo. Uno pensaría que es en las selvas del Amazonas, donde están los indígenas, o en las selvas allá del Petén, allí en sur de México, Guatemala, o en el África.
¿Sabe dónde hay más paganos en el mundo? En Londres, en París, en Moscú, en los países. ¿Quiénes son los paganos? Aquellos que niegan a Dios, que no quieren creer en Dios. Esos son los paganos. Y en las grandes, en Nueva York, más paganos. Ahí es donde más paganos hay, que es gente muy intelectual, pero que no cree en Dios, no quiere saber de Dios. Muy bien, el Padre es persona divina, el Hijo es persona divina, el Espíritu Santo es persona divina. ¿Cuál es la característica indispensable para que alguien sea persona? La característica indispensable para que alguien sea persona es la presencia de espíritu. La presencia de espíritu es lo que hace que alguien sea persona. Por eso dice el texto, Dios es espíritu, porque Dios es persona. Digo esto porque mire, si el Padre es persona, el Padre tiene que tener un espíritu propio de su persona. Si el Hijo es persona, el Hijo tiene que tener espíritu propio de su persona. Y si el Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo tiene que tener espíritu propio de su persona. ¿Es así? A ver cómo puedo aclarar esto, que es algo que se pasa por alto tantas veces. Jesús, nuestro Señor, Jesucristo, Él es, ha sido y será siempre una persona divina. Jesús es una persona divina. Eso significa que como persona divina tiene todos los atributos propios de la deidad. Jesús no es dos personas. Jesús no es Dios y hombre, porque eso es ser dos personas. Él es Dios encarnado. ¿Qué dice San Juan 1:14? Dice, y el verbo, ¿qué? Sí, ahí la traducción no está muy fina. El vocablo, el verbo, fue hecho. Ese fue hecho es lo que se llama en el texto griego voz media. El verbo a sí mismo se hizo carne. El verbo a sí mismo se encarnó.
Jesús es una persona divina. Como persona divina tiene todos los atributos de la deidad. Es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable y muchos otros atributos. Esa persona divina que es Jesucristo, el Verbo eterno, incorporó, tomó para sí algo que él no tenía. ¿Qué tomó para sí que él no tenía? Características humanas. Nació, creció, aprendió, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió cansancio, ¿y qué más? Y murió. Es decir, él experimentó esas características que son propias de la humanidad. Pero Cristo no era una persona humana. Él era y es una persona divina, con sus atributos y características divinas, que cuando se encarnó, cuando nació en Belén, tomó, se apropió de características humanas, sin dejar de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Bueno, mientras lo buscáis, dice allí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios ayer, hoy y por los siglos. Dice Juan 1:14, y el Verbo asimismo se hizo carne, se humanó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la de el único del Padre, el monogenes, el único en su clase, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y en la estructura del Evangelio de Juan, Juan registra 7 grandes señales que el Señor hizo. 7 grandes señales. La primera está en el capítulo 2, la segunda al final del capítulo 4, la tercera en el capítulo 5. Para despedir este momento, les ruego que por favor nos pongamos en pie y culminar este momento con una breve oración. Gracias, Señor, porque hoy nos pudimos edificar, Señor, con tu palabra. Hoy pudimos estar reunidos, Padre. Sabemos que estuvimos pocos, Señor, pero sabemos que si hay 2 o 3, Señor, congregados en tu nombre, Señor, tú estás en medio de nosotros, Padre. Te pido, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que esta noche podamos tener un sueño reparador, Señor. Gracias, Señor, por este culto y gracias
por las personas que estuvieron presentes, Señor, y también por las que estuvieron conectadas en las redes sociales. Todo esto, Señor, te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches y que Dios les bendiga.